Grábeme, don David, porque ya llegó también otro escritor, otro amigo de la casa y con quien la pasamos bomba cada vez que nos acompaña en este espacio, Ramiro Padilla Tondo, escritor, autor del Pequeño Chairo Ilustrado, para hablar de por qué no debemos permitir que los derechangos cuenten nuestra historia. Mi querido Ramiro, vaya título para el segmento de hoy. No, fíjate que precisamente la idea de titular el segmento así salió por un tuit de este señor Marco Antonio Bonilla, que analizó 148 columnas editoriales de la prensa escrita en México. 95 hablaron de la 4T y de estas 63 hablaron mal. Entonces dije, tenemos un pequeño problema. El pequeño problema es, y lo dije yo y lo escribí, próximamente voy a subir todas las colaboraciones que haga contigo a un portal para que esto que estamos platicando tú y yo quede por escrito. Y me puse a revisar y me di cuenta de que tenemos un verdadero problema. Y el verdadero problema es que no podemos dejar que la prensa de México cuente la historia. ¿Cómo la ves? Pues sí, definitivamente. Y lo he sostenido una y otra vez, mi querido, porque muchas personas, incluso desde los medios independientes alternativos, han dicho, ¿por qué le das espacio a lo de Gilberto Lozano, a los del PAN? Cabrón, pues ni modo que deje que los medios tradicionales sean los que cuenten lo que quieren, pues lo tenemos que decir nosotros, ¿no? Fíjate que estaba viendo, hay una para tu auditorio, para los que le interese, hay una escritora nigeriana, no sé si has escuchado hablar de ella, vive en Estados Unidos, que se llama Chimamanda Adichie. Ella habla sobre el peligro de una sola historia. Si nos ponemos a ver, imagínate tú, que si nosotros no tuviéramos una contralectura de los acontecimientos mexicanos, imagina tú México dentro de 50 años que fuese analizado a través de la historia solo por los medios de comunicación en México. Tratarían la presidencia de López Obrador como la más desastrosa de la historia, si nosotros nos atuviéramos a una sola historia. Por eso yo les recomiendo a tu auditorio que busquen en internet a Chimamanda Adichie y hablen del peligro de una sola historia, que lo googleen nada más y se van a dar cuenta de lo que ella dice, ¿no? Esta escritora nigeriana. Igual nosotros en México tenemos el peligro de una sola historia y pues a pesar de que somos mayoría los que estamos a favor de López Obrador, tenemos que asegurarnos de que quede un testimonio por escrito de lo que ha sido este régimen, este cambio de régimen para las próximas generaciones. Tenemos que dejar el testimonio por escrito. Oye, carnal, imagínate, Ramiro, que dejáramos que Denise Dresser contara la reunión de López Obrador con Richard Gere, o que nos contara el encapsulamiento de las manifestantes con fotos de Toronto, Canadá. Iba a decir la cabrona, pero luego me van a decir que soy muy duro con la politóloga. Oye, no, pues subiendo fotos de Canadá, que fue la semana pasada, subieron fotos de Argentina, y así se la llevan, pensando que la gente es tonta y que no tiene capacidad de teclearle aquí o de darle clic, ¿no?, al internet para saber si lo que está diciendo es cierto o es falso. El detalle está en que tenemos que dejar testimonio, sobre todo por escrito, como el escritor que tenías hace un momento, que se ha dedicado por pura curiosidad periodística a analizar a los personajes del poder. De hecho, yo tengo otro libro, fíjate, un libro que escribí hace algunos años, en el marco del sexenio de Calderón y de Peña Nieto, que se llama Poder, Sociedad e Imagen. Ese libro de ensayo lo escribí hace mucho tiempo, y ahí tú ya también me preguntaba por qué estamos poblados por personajes tan mediocres como, por ejemplo, García Luna, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox. Decía Federico Campbell en su libro La invención del poder, que decía, sobre todo de Echeverría y López Portillo, decía de ese par de presidentes, que eran de una mediocridad conmovedora. Eso decía Federico Campbell en La invención del poder, y que yo retomo en mi libro Poder, Sociedad e Imagen. Lo que no alcanzó a ver Federico Campbell, porque falleció hace algunos años, fue que
en el caso de Calderón, era de una mediocridad siniestra, un tipo totalmente enfermo, rodeado de personajes totalmente enfermos. De hecho, un artículo, una fracción de este libro, Poder, Sociedad e Imagen, hablo de la muerte de los niños en el sexenio de Calderón. O sea, moría un niño cada día, cada 2 días, gracias a su guerra contra el narcotráfico. Y te pones a pensar y decir, ¿cómo es posible que hayamos llegado a este estadio de cosas, donde tenemos una persona totalmente enferma como Felipe Calderón, queriendo regresar a la vida pública? Ese tipo de cosas que uno va viendo a través del tiempo y va uno pensando, pero qué necesidad, dijo Juan Gabriel, ¿no? ¿Para qué tanto problema con esta bola de cabrones que lo único que quieren es perpetuarse en el poder? Pero como te digo, lo importante en este momento es ir atestiguando, ir compilando. A mí me parecen los esfuerzos de los periodistas extraordinarios, sobre todo con respecto a lo que se va desvelando de los sexenios pasados. Pero a la vez nosotros tenemos que atestiguar por escrito, como te decía al inicio de mi intervención, el asunto de comprobar que la historia no es solo de un solo lado, sino es de los dos lados, y nosotros lo tenemos que decir. Por ejemplo, si nos hubiese tocado a nosotros, nomás para que se den una idea tu auditorio, para que se den una idea de cómo funciona el asunto de una sola narrativa. Si tú te preguntas quién ganó la Segunda Guerra Mundial, te apuesto doble contra sencillo que la mayoría va a decir Estados Unidos, porque tenemos la versión nada más de Estados Unidos. Pero si tú te vas al bloque oriental, si te vas al este de Europa, todo el mundo te va a decir que Rusia ganó, porque Rusia fue la que realmente derrotó a los nazis. Pero hay un sistema de propaganda en Estados Unidos que te dice precisamente que la historia no es así. Como decía García Márquez, la historia no es como fue, sino como yo la recuerdo para contarla. Entonces los norteamericanos recuerdan la historia de la Segunda Guerra Mundial y cómo les conviene Así para contarla, ¿no? Pues entonces, contemos la historia y no permitamos que los derechangos la cuenten, mi querido Ramiro, y precisamente por eso sigo invitando a la gente para que ordene el pequeño Chairo Ilustrado. Cuéntanos en dónde te encuentran, cómo consiguen el libro, cómo te apoyamos desde esta trinchera libre como el viento. Pues ya te voy a hacer llegar un par de ejemplares. Ya te tardaste, cabrón. Veremos si podemos repartir entre tu auditorio unos 3 cuando te lleguen, a ver si hacemos algún tipo de dinámica para que las personas ¿Cuánto cuestan? Que se conecten. ¿Cuánto cuestan? Cuestan 150 ¿Cuánto cuestan? pesos. Yo me comprometo, te compro 10 para que sean 10. Vas, ya estás peinado para atrás. Por Editorial Órale. Abismos, estamos en la página de Abismos, pueden buscar el pequeño Chairo Ilustrado, que es un compendio de todo esto de la 4-3, precisamente un intento de explicar nuestra parte de la historia, sobre todo la parte de la historia de nosotros, los chairos, los que ganamos y los que tomamos las decisiones en este país porque ganamos por mayoría aplastante, y los que tenemos que narrar qué es lo que sucede en el país. Entonces el pequeño Chairo Ilustrado es precisamente un compendio de estas ideas de la Cuarta Transformación, por qué el presidente no habla inglés, por ejemplo, por qué el presidente no es el que divide. Eso lo explicó extensamente a través de artículos y ensayos, y todo ese tipo de cositas, ¿no? Que son bastante divertidas, al menos para mí. Me he divertido mucho escribiendo este libro, y la verdad lo recomiendo, no por ser mi libro, ¿no? Porque si yo no hubiese escrito el libro y lo leo, hubiese dicho yo, oye, qué va a tomar chingón escribir este libro, ¿eh? A ver, déjame un beso en la mejilla solo, a ver. Pues me amo, está muy bien. Che, Ramiro, siempre con la buena vibra. Ya veo que te sientes mejor, cabrón, que le entraste al menjurje que te recomendé con mezcal, pero bueno. Sabroso. Oye, Ramiro, las tortillas de harina no deben de faltar en un hogar norteño, tú lo sabes bien. A huevo. Oye, mi querido Ramiro, te mando un abrazote y estemos al pendiente para la próxima semana, o antes si lo amerita la noticia. No, usted hábleme cuando quiera, y si quiere en la noche, también en la noche, podemos platicar. Un placer estar contigo. ¡Meme! ¡Ahí te hablan, Meme! Y conste que ya le pasé el mensaje a Meme y a Mel. Dale pues, mi querido Ramiro, un abrazote. Un abrazo. Oigan, antes de que se nos